Bienvenidos a tu canal del terror, Noches de Miedo, donde las historias más escalofriantes cobran vida. Hoy te presentamos la leyenda del chupacabras. Prepárate para adentrarte en un mundo oscuro de terror y espanto, donde el miedo es el protagonista. Y por favor, suscríbete al canal y danos un like. Nada te cuesta, es totalmente gratis. Así podremos seguir brindándote más historias de estas que nos apasionan. Capítulo 1. Los primeros avistamientos del chupacabras. La leyenda del chupacabras nació en la isla de Puerto Rico en 1995, marcando el inicio de uno de los mitos más fascinantes y extendidos de América Latina y el mundo. El primer avistamiento reportado ocurrió en marzo de ese año, en el pequeño pueblo de Canóvanas, cuando 8 ovejas fueron encontradas muertas, con extrañas marcas de punción en el cuello y completamente drenadas de sangre. Este incidente desencadenó una ola de pánico y curiosidad que se extendió rápidamente por toda la isla. El testimonio de Madeline Tolentino del chupacabras. El evento que realmente catapultó al chupacabras al ojo público fue el testimonio de Madeline Tolentino, una residente de Canóvanas. Tolentino describió haber visto una criatura espeluznante fuera de su ventana, un ser bípodo de aproximadamente 1.20 metros de altura, con ojos grandes y rojos, una fila de espinas a lo largo de su espalda y extremidades delgadas con garras afiladas. Su descripción fue tan vívida y aterradora que capturó la imaginación de los medios de comunicación y de la población. Impacto mediático y difusión. Los medios de comunicación locales recogieron rápidamente la historia, y en cuestión de días, la noticia del chupacabras se había propagado por todo Puerto Rico. Programas de televisión, periódicos y estaciones de radio dedicaron una amplia cobertura a los ataques y avistamientos, alimentando el miedo y la curiosidad del público. La criatura fue apodada chupacabras, que literalmente significa chupacabras, debido a su supuesto modus operandi de atacar a cabras y otros animales y succionarles la sangre. El alcalde de Canóvanas, José Chemo Soto, se convirtió en una figura prominente en la casa del chupacabras, organizando patrullas nocturnas y expediciones para encontrar a la criatura. La población, aterrorizada por la posibilidad de un depredador desconocido, se unió en la búsqueda, armados con linternas y armas improvisadas. Teorías iniciales y especulaciones. Con el aumento de los reportes de avistamientos y ataques, surgieron numerosas teorías sobre el origen del chupacabras. Algunos creían que podría ser una criatura extraterrestre, una teoría respaldada por la naturaleza extraña de las mutilaciones y las descripciones del ser. Otros sugerían que era el resultado de experimentos genéticos llevados a cabo en la selva puertorriqueña, tal vez una criatura que había escapado de un laboratorio secreto. Las teorías conspirativas también comenzaron a circular, sugiriendo que el gobierno de Estados Unidos estaba involucrado en encubrimientos y experimentos que habían dado lugar al chupacabras. Esta especulación se alimentó de la histórica presencia militar estadounidense en Puerto Rico y los experimentos documentados realizados en la isla durante la Guerra Fría. El fenómeno del chupacabras se extiende. No pasó mucho tiempo antes de que los informes sobre el chupacabras se extendieran más allá de Puerto Rico. A mediados de 1995, comenzaron a surgir avistamientos en otros países de América Latina, incluidos México, Chile y Brasil, así como en áreas de habla hispana de Estados Unidos. Cada nuevo reporte reforzaba la idea de que el chupacabras era una amenaza real y presente, y los medios de comunicación internacionales comenzaron a cubrir la historia. En México, la historia del chupacabras se convirtió en un fenómeno mediático aún mayor, con numerosos reportes de ataques a animales y avistamientos de la criatura. La imagen del chupacabras comenzó a tomar una forma más definida en la imaginación colectiva, una criatura demoníaca, un vampiro moderno que acechaba en la oscuridad. Testimonios y encuentros inquietantes. Los testimonios de testigos oculares jugaron un papel crucial en la consolidación del mito del chupacabras.
Cada relato aportaba nuevos detalles y variaciones a la descripción de la criatura, pero todos coincidían en la naturaleza aterradora del ser. Algunos testigos afirmaron haber visto al chupacabra saltar grandes distancias con facilidad, mientras que otros describieron haber sentido una presencia maligna antes de los ataques. Entre los testimonios más impactantes se encuentra el de un granjero en el estado de Jalisco, México, quien afirmó haber encontrado a todas sus cabras muertas en una sola noche, con las mismas marcas de punción en el cuello. El miedo y la desesperación llevaron a muchos a tomar medidas extremas, incluyendo vigilias nocturnas y sacrificios de animales para apaciguar a la criatura. Reacciones de las autoridades y la ciencia. Las autoridades locales en los lugares afectados por los avistamientos del chupacabra se enfrentaron a la presión de la población para encontrar una solución. En muchos casos, se realizaron investigaciones oficiales para determinar la causa de las muertes de los animales, pero los resultados fueron inconclusos o atribuidos a ataques de perros salvajes o coyotes. Sin embargo, la falta de pruebas concretas que explicaran las marcas de punción y la ausencia de sangre en las víctimas solo alimentó más las especulaciones y el pánico. La comunidad científica, por su parte, se mostró escéptica ante las afirmaciones sobre el chupacabras. Biólogos y veterinarios analizaron los casos reportados y, en muchos casos, encontraron explicaciones racionales, como la presencia de enfermedades que causaban la muerte de los animales o ataques de depredadores comunes. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes y la persistencia de nuevos reportes hicieron difícil desacreditar completamente el mito. Capítulo 2. Expansión del fenómeno. De Puerto Rico al mundo. Tras los primeros informes de ataques en Puerto Rico en 1995, el mito del chupacabras no tardó en trascender las fronteras de la isla. Los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental en la difusión del fenómeno, amplificando el miedo y la fascinación en otros países de América Latina y más allá. A medida que los relatos sobre avistamientos y ataques se propagaban, el chupacabras pasó de ser un enigma local a una leyenda internacional. Avistamientos en América Latina. Uno de los primeros países en reportar avistamientos después de Puerto Rico fue México. A mediados de 1995, comenzaron a surgir historias de ataques a ganado en varias regiones del país. Las descripciones de la criatura y los patrones de los ataques eran sorprendentemente similares a los reportados en Puerto Rico, animales encontrados muertos con marcas de punción y sin una gota de sangre. La cobertura mediática en México fue intensa, y el chupacabras rápidamente se convirtió en un fenómeno de interés nacional. Un caso particularmente notorio ocurrió en la región de Baja California, donde decenas de animales fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas. Los habitantes locales describieron haber visto a una criatura pequeña y ágil, con ojos rojos brillantes y espinas dorsales. Los reportes continuaron apareciendo en los estados de Sonora, Nuevo León y Jalisco, lo que llevó a muchos a creer que el chupacabra se movía rápidamente a través del país. Chile y Brasil, la propagación continúa. El fenómeno del chupacabras también se extendió rápidamente a otros países sudamericanos. En Chile, los primeros informes surgieron a finales de 1995, cuando granjeros en la región de Atacama encontraron sus animales muertos en circunstancias similares. La criatura fue descrita de manera similar a las descripciones en Puerto Rico y México, con ojos grandes y espinas dorsales prominentes. En Brasil, los reportes comenzaron a aparecer a principios de 1996, particularmente en el estado de Sao Paulo. Los agricultores y ganaderos encontraron vacas, cabras y pollos muertos, con heridas inusuales que no correspondían a ataques de depredadores conocidos. Los medios brasileños se hicieron eco de estos informes, y la historia del chupacabra se difundió rápidamente, generando pánico y curiosidad en todo el país. El chupacabras en Estados Unidos. El mito del chupacabras también llegó a Estados Unidos, especialmente en áreas con grandes comunidades hispanas. Los primeros informes surgieron en el sur de Texas,
cerca de la frontera con México. Al igual que en otros lugares, los ganaderos encontraron animales muertos con marcas de punción y sin sangre. Los avistamientos en Texas llevaron a un interés significativo por parte de los medios estadounidenses y la historia fue cubierta por programas de televisión y periódicos en todo el país. En estados como California, Arizona y Nuevo México, también se reportaron avistamientos y ataques atribuidos al chupacabras. La criatura se convirtió en un tema recurrente en programas de radio y televisión, y la leyenda continuó creciendo a medida que más personas afirmaban haber visto al misterioso ser. Factores que contribuyeron a la expansión. Varios factores contribuyeron a la rápida expansión del fenómeno del chupacabras. Uno de los más importantes fue la cobertura mediática. Los medios de comunicación locales y nacionales en cada país afectado jugaron un papel crucial en la difusión de la historia, a menudo sensacionalizándola para captar la atención del público. Los relatos de testigos oculares y las imágenes de animales muertos alimentaron el miedo y la fascinación, creando una narrativa poderosa que se propagó de un lugar a otro. Otro factor fue el poder de la sugestión y la influencia cultural. A medida que la historia del chupacabra se difundía, las personas en diferentes regiones comenzaron a interpretar cualquier muerte inusual de animales como evidencia de la presencia del chupacabras. La combinación de miedo, curiosidad y la necesidad de encontrar una explicación para lo desconocido llevó a un aumento en los informes de avistamientos y ataques. Testimonios y encuentros internacionales. Los testimonios de testigos oculares en diferentes países ayudaron a consolidar la imagen del chupacabras y a fortalecer el mito. En México, un agricultor llamado José Martínez describió un encuentro escalofriante con la criatura en su granja en Nuevo León. Según Martínez, vio a una figura pequeña y oscura acechando a su ganado en medio de la noche. Cuando intentó acercarse, la criatura se movió con una velocidad impresionante y desapareció en la oscuridad. En Chile, una familia en la región de Coquimbo reportó haber visto a una criatura extraña merodeando cerca de su hogar. La familia afirmó que la criatura tenía ojos rojos brillantes y emitía un sonido agudo y espeluznante. Poco después, encontraron varios de sus animales muertos, con las mismas marcas de punción características. Impacto en la cultura popular. El fenómeno del chupacabras no solo se propagó a través de los medios de comunicación y los testimonios, sino que también encontró un lugar en la cultura popular. En México y otros países, el chupacabras apareció en programas de televisión, cómics y películas. La imagen de la criatura se convirtió en un símbolo de lo desconocido y lo sobrenatural, y su leyenda se incorporó en historias y leyendas urbanas. En Estados Unidos, el chupacabras fue objeto de varios programas de televisión y documentales que exploraron su misterio. Shows como The X-Files y Unsolved Mysteries dedicaron episodios a la criatura, lo que ayudó a mantener el interés público y a difundir la historia aún más. Capítulo 3. Testimonios impactantes. Relatos escalofriantes de encuentros cercanos. El chupacabras ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva de las comunidades afectadas por sus presuntos ataques. Desde los primeros informes en Puerto Rico hasta los numerosos avistamientos en América Latina y Estados Unidos, los testimonios de quienes afirman haber visto o interactuado con la criatura son tanto aterradores como fascinantes. Estos relatos no solo contribuyen a la perpetuación del mito, sino que también revelan el profundo impacto psicológico y cultural que el chupacabras ha tenido en aquellos que han tenido la desafortunada suerte de encontrarse con él. El testimonio de José Martínez, Nuevo León, México. José Martínez, un granjero de Nuevo León, México, es uno de los testigos más notorios de un encuentro con el chupacabras. En una noche de luna llena de 1996, Martínez se despertó con el sonido inquietante de sus cabras en pánico. Armado con una linterna y un machete, salió de su casa para investigar. Lo que encontró esa noche cambió su vida para siempre.
Martínez describió haber visto una figura oscura y esquelética de aproximadamente 1,5 metros de altura acechando a su rebaño. La criatura tenía grandes ojos rojos y una fila de espinas a lo largo de su espalda. Al percibir su presencia, la criatura se volvió hacia él, dejando escapar un chillido agudo y espeluznante. Martínez, paralizado por el miedo, apenas pudo reaccionar mientras la criatura se lanzó al aire, desapareciendo en la oscuridad. Cuando recuperó la compostura, Martínez encontró a varias de sus cabras muertas, con las características marcas de punción en el cuello y sin una gota de sangre en sus cuerpos. Este testimonio, ampliamente difundido por los medios locales, contribuyó significativamente a la notoriedad del chupacabras en México. La familia Rodríguez, Coquimbo, Chile. En Coquimbo, Chile, la familia Rodríguez tuvo un encuentro igualmente aterrador con el chupacabras. En una noche tranquila de verano, la familia estaba disfrutando de una cena al aire libre cuando escucharon un ruido extraño proveniente del gallinero. El padre, Pedro Rodríguez, decidió investigar, acompañado por su hijo mayor, Juan. Al acercarse al gallinero, ambos vieron una figura delgada y encorvada merodeando entre las gallinas. La criatura, al percatarse de su presencia, giró la cabeza lentamente, revelando unos ojos brillantes y rojos. Pedro, con una mezcla de valentía y desesperación, lanzó una piedra hacia la criatura, que respondió con un gruñido bajo y profundo antes de saltar sobre la cerca y desaparecer en la oscuridad. Al inspeccionar el gallinero, encontraron varias gallinas muertas, todas con las mismas marcas de punción y completamente desangradas. El impacto psicológico en la familia fue profundo, y Pedro Rodríguez comentó en entrevistas posteriores que su hijo Juan no pudo dormir durante semanas, aterrorizado por la idea de que el chupacabras pudiera regresar. Encuentros en Estados Unidos. En el sur de Texas, cerca de la frontera con México, Rosa Hernández y su familia experimentaron un encuentro espeluznante en 1997. Rosa, una agricultora de 45 años, recordó cómo una noche despertó al escuchar a sus perros ladrar frenéticamente. Al salir al patio, vio una figura pequeña y oscura corriendo hacia el bosque. Sus perros, normalmente valientes, se quedaron detrás de ella, temblando de miedo. Al día siguiente, Rosa encontró a varios de sus pollos muertos, con las características heridas en el cuello. La comunidad local quedó conmocionada, y los medios de comunicación recogieron la historia, añadiendo combustible al fuego del mito del chupacabras en Estados Unidos. Rosa, al igual que muchos otros, quedó marcada por la experiencia, y su relato se convirtió en uno de los más citados en la región. Recreaciones dramatizadas de encuentros. Para comprender mejor el impacto de estos encuentros, las recreaciones dramatizadas han jugado un papel crucial. Programas de televisión y documentales han reconstruido los relatos de testigos oculares, utilizando actores y efectos especiales para capturar la atmósfera de miedo y sorpresa. Estas dramatizaciones no solo sirven para entretener, sino también para ilustrar la intensidad de las experiencias vividas por los testigos. Un ejemplo notable es la recreación del encuentro de José Martínez, que fue presentada en un popular programa de televisión mexicano. La dramatización capturó la tensión y el terror de su experiencia, desde el inquietante sonido de las cabras hasta el encuentro cara a cara con la criatura. La recreación ayudó a visualizar el relato y a transmitir la sensación de vulnerabilidad y miedo que Martínez y otros testigos experimentaron. Culturalmente, el chupacabra se ha convertido en una figura omnipresente en las regiones afectadas. La criatura aparece en conversaciones cotidianas, cuentos populares y hasta en celebraciones locales. En México, por ejemplo, se han creado festivales en torno al chupacabras, donde la gente se disfraza de la criatura y se realizan concursos de relatos sobre encuentros con el chupacabras. Testimonios de niños y adolescentes. El impacto del chupacabras también ha sido significativo entre los niños y adolescentes, quienes a menudo son más susceptibles a las historias de terror.
En muchas comunidades, los jóvenes han reportado haber visto al chupacabras mientras caminaban a la escuela o jugaban en el campo. Estos testimonios, aunque a menudo desestimados por los adultos, contribuyen a perpetuar el mito y a mantener vivo el miedo. Capítulo 4. Evidencias físicas. Restos de animales, el rastro de muerte. Desde el primer avistamiento del chupacabras en Puerto Rico en 1995, las evidencias físicas más recurrentes han sido los cadáveres de animales encontrados en circunstancias misteriosas. Estos restos presentan patrones similares, 2 o 3 marcas de punción en el cuello, ausencia de sangre en el cuerpo y, en muchos casos, órganos internos intactos. La consistencia de estos hallazgos ha sido uno de los factores clave que ha mantenido viva la leyenda del chupacabras. Uno de los casos más impactantes ocurrió en la región de Orocovis, Puerto Rico, donde un granjero encontró más de 150 cabras muertas en una sola noche. Los animales presentaban las características marcas de punción y estaban completamente desangrados. Este incidente, ampliamente documentado por los medios locales, se convirtió en un referente para futuros reportes de ataques atribuidos al chupacabras. Análisis forense y veterinario. Ante la oleada de reportes, muchos de los cadáveres fueron sometidos a análisis forenses y veterinarios para determinar la causa de la muerte. En varios casos, los veterinarios encontraron que las heridas eran consistentes con mordeduras de animales conocidos, como perros salvajes o coyotes. Sin embargo, la ausencia de sangre en los cuerpos seguía siendo un misterio. Un estudio realizado en México por la Universidad Autónoma de Nuevo León analizó 50 casos de ataques atribuidos al chupacabras. Los investigadores concluyeron que en la mayoría de los casos, las heridas podían haber sido infligidas por depredadores comunes. Sin embargo, no pudieron explicar satisfactoriamente la falta de sangre, lo que dejó abierta la posibilidad de una explicación más sobrenatural. Evidencias fotográficas y videográficas. Además de los restos de animales, la evidencia fotográfica y videográfica ha jugado un papel crucial en la documentación del chupacabras. Muchas personas han capturado imágenes y videos de lo que creen que es el chupacabras, aunque la calidad de estas evidencias varía significativamente. Una de las evidencias más famosas es un video grabado en el estado de Chihuahua, México, en 1996. En el video, se puede ver una figura pequeña y delgada, con espinas dorsales prominentes, moviéndose rápidamente entre los arbustos. Aunque la calidad del video es baja, los defensores de la existencia del chupacabras lo consideran una prueba sólida. Los escépticos, por otro lado, argumentan que podría tratarse de un perro con sarna o alguna otra enfermedad que le dio esa apariencia inusual. Otra fotografía impactante proviene de Texas, donde un agricultor capturó una imagen de una criatura muerta que parecía tener características similares a las descritas por los testigos del chupacabras. La criatura tenía piel grisácea, ojos grandes y espinas a lo largo de la espalda. Aunque algunos expertos sugirieron que podría ser un coyote con una enfermedad grave, la fotografía se convirtió en una pieza clave de la evidencia física del chupacabras. Huellas y rastros del chupacabras. Otro tipo de evidencia física son las huellas y rastros dejados por la criatura. En varias ocasiones, se han encontrado huellas extrañas cerca de los lugares donde ocurrieron los ataques. Estas huellas suelen ser pequeñas, con una forma que no coincide con la de ningún animal conocido en la región. En un caso reportado en la región de Pisco, Perú, un grupo de granjeros encontró una serie de huellas extrañas en el suelo después de un ataque nocturno. Las huellas eran pequeñas, con 3 dedos largos y una forma peculiar que no pudieron identificar. Los investigadores locales tomaron moldes de las huellas para analizarlas, pero no lograron determinar a qué especie pertenecían. Este hallazgo contribuyó a la creciente colección de evidencias físicas que respaldan la existencia del chupacabras. Autopsias y análisis de laboratorio. Las autopsias y análisis de laboratorio de los restos animales también han proporcionado información valiosa.
En varios casos, los veterinarios han llevado a cabo necropsias detalladas para intentar comprender mejor las causas de la muerte y las características de las heridas. En una serie de autopsias realizadas en Chile, los veterinarios encontraron que las heridas de los animales muertos eran precisas y limpias, lo que sugería que habían sido infligidas por una criatura con habilidades especiales. Además, los análisis de laboratorio no encontraron rastros de veneno o toxinas, lo que descartaba la posibilidad de envenenamiento como causa de la muerte. En Brasil, un análisis detallado de los restos de varias cabras muertas reveló la presencia de una sustancia extraña en las heridas. Los científicos no pudieron identificar la sustancia, pero especularon que podría ser una secreción del chupacabras utilizada para inmovilizar a sus víctimas antes de desangrarlas. Aunque esta teoría es intrigante, la falta de evidencia concluyente ha impedido que sea aceptada ampliamente en la comunidad científica. Evidencia de ADN. En algunos casos, se ha intentado obtener evidencia de ADN de los restos de los animales y de la criatura misma. Uno de los intentos más notables ocurrió en Texas, donde un grupo de investigadores encontró el cadáver de una criatura que creían que era el chupacabras. Tomaron muestras de ADN y las enviaron a un laboratorio para su análisis. El análisis de ADN reveló que la criatura era, de hecho, un coyote con una mutación genética rara que le daba una apariencia inusual. Aunque este hallazgo desacreditó la idea de que se tratara del chupacabras, también planteó nuevas preguntas sobre la posibilidad de que otros avistamientos pudieran ser explicados de manera similar. En otro caso, en Puerto Rico, se encontraron restos de pelo y piel en una cerca después de un ataque nocturno. Los investigadores tomaron muestras para el análisis de ADN, pero los resultados fueron inconclusos. Capítulo 5. Depredadores parecidos al chupacabras. Desde los primeros informes del chupacabras, muchos científicos y expertos en vida silvestre han buscado explicaciones racionales para los misteriosos ataques. Una de las teorías más prevalentes es que los ataques atribuidos al chupacabras son en realidad obra de depredadores conocidos. Coyotes, perros salvajes y grandes felinos como pumas y jaguares han sido señalados como posibles culpables. Estos animales son capaces de causar heridas profundas y matar ganado, y sus hábitos nocturnos encajan con el patrón de los ataques reportados. El Dr. Carlos Domínguez, un biólogo de la Universidad Autónoma de México, ha liderado varios estudios sobre este fenómeno. En sus investigaciones, ha encontrado que en muchos casos las heridas y el desangramiento de las víctimas pueden explicarse por el comportamiento de depredadores hambrientos o enfermos. En particular, animales con sarna sarcóptica, una enfermedad que puede dejar a los coyotes y perros con una apariencia demacrada y espeluznante, han sido vistos atacando ganado en busca de alimento fácil. La histeria colectiva y la psicología del miedo. Otra explicación científica popular es que el fenómeno del chupacabras es un caso de histeria colectiva. La psicología del miedo y la sugestión pueden llevar a las personas a interpretar eventos naturales de manera sobrenatural. El Dr. Juan Pérez, un psicólogo especializado en comportamientos de masas, sugiere que la proliferación de informes sobre el chupacabras puede ser alimentada por el miedo colectivo y las historias difundidas por los medios de comunicación. Según el Dr. Pérez, una vez que una comunidad cree que hay una amenaza inusual, es más probable que las personas vean cosas que coinciden con esa creencia. Esto puede explicar por qué tantas personas han reportado ver al chupacabras, incluso en lugares donde los ataques son raros o inexistentes. La mente humana es poderosa y puede ser influenciada fácilmente por el miedo y la expectativa. Parasitismo y enfermedades, la ciencia detrás de las marcas. Algunos científicos han explorado la posibilidad de que ciertos parásitos o enfermedades puedan ser responsables de los síntomas observados en los animales atacados. El Dr. Luis Fernández, un veterinario especializado en enfermedades parasitarias, ha estudiado casos donde los animales mostraban marcas de punción similares a las atribuidas al chupacabras.
En algunos casos, encontró que los animales habían sido infestados por murciélagos vampiros, que son conocidos por alimentarse de la sangre de otros animales. Estos murciélagos pueden dejar marcas de punción que podrían ser confundidas con las del chupacabras. Además, los murciélagos vampiros son vectores de enfermedades como la rabia, lo que podría debilitar o matar a sus víctimas, contribuyendo a la falta de sangre en los cadáveres. Aunque esta explicación no cubre todos los casos, sí proporciona una posible causa para algunos de los ataques reportados. Explicaciones biológicas, nuevas especies y mutaciones. Otra teoría científica es que los avistamientos del chupacabras podrían ser atribuibles a nuevas especies o mutaciones de especies conocidas. En regiones donde el hábitat está cambiando debido a la actividad humana, no es raro que los animales se adapten de maneras inesperadas. Los cambios en el comportamiento o la apariencia de las especies conocidas pueden llevar a avistamientos que las personas no reconocen de inmediato. En 2007, un grupo de investigadores en Texas encontró el cadáver de una criatura que parecía encajar con la descripción del chupacabras. Los análisis de ADN revelaron que se trataba de un coyote con una mutación genética rara que le daba una apariencia extraña. Esta mutación, combinada con una infestación severa de sarna, hizo que el animal pareciera una criatura completamente diferente. Este hallazgo sugiere que algunas de las criaturas vistas podrían ser simplemente animales conocidos en circunstancias inusuales. El papel de los medios de comunicación y la cultura popular. Los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la difusión y perpetuación del mito del chupacabras. Desde los primeros informes en la década de 1990, la cobertura mediática ha amplificado el fenómeno, convirtiendo incidentes locales en historias de interés nacional e internacional. Programas de televisión, documentales y artículos de prensa han contribuido a crear una imagen colectiva del chupacabras, alimentando tanto el miedo como la fascinación. El Dr. Ana Gutiérrez, una socióloga especializada en estudios de medios, ha investigado cómo la representación del chupacabras en la cultura popular ha influido en la percepción pública. Según Gutiérrez, los medios tienden a sensacionalizar los informes de avistamientos y ataques, lo que a su vez genera más informes y avistamientos. Este ciclo de retroalimentación puede explicar en parte por qué el mito del chupacabras ha persistido y se ha expandido a lo largo del tiempo. ¿Será un fraude el chupacabras? No todos los informes de avistamientos del chupacabras son genuinos. En algunos casos, se ha demostrado que ciertos avistamientos y ataques fueron fraudes o engaños perpetrados por individuos en busca de atención o beneficio financiero. En 2008, un granjero en Texas admitió haber fabricado un ataque del chupacabras para atraer turistas a su pequeña ciudad. Estos engaños complican la investigación científica y alimentan el escepticismo. El Dr. Miguel Torres, un criminólogo, ha estudiado casos de fraude relacionados con el chupacabras. Su investigación sugiere que, aunque la mayoría de los informes son sinceros, una minoría significativa puede ser atribuida a engaños deliberados. Esto no solo perjudica la credibilidad de los verdaderos testimonios, sino que también dificulta la labor de los científicos que intentan separar los hechos de la ficción. Capítulo 6. Impacto cultural de la leyenda del chupacabras. Desde su primer avistamiento en 1995, el chupacabras ha dejado una huella profunda en la cultura popular. La criatura ha aparecido en innumerables películas, programas de televisión, libros y cómics. Uno de los ejemplos más notables es el episodio de The X-Files titulado El Mundo Gira, donde los protagonistas investigan una serie de ataques similares a los atribuidos al chupacabras. Este episodio no solo introdujo la leyenda a una audiencia global, sino que también solidificó su estatus como un ícono de la cultura de lo inexplicable. Además de los expedientes X, el chupacabras ha sido el tema central de películas de terror y ciencia ficción, como Chupacabra Terror y El Chupacabras, donde la criatura es representada como un monstruo aterrador que acecha a sus víctimas en la oscuridad.
Estos productos de entretenimiento no solo han difundido la leyenda, sino que también han moldeado la percepción pública de la criatura, amplificando su misterio y atrayendo a nuevos seguidores. El chupacabras en la música y el arte. El impacto del chupacabras también se extiende al mundo de la música y el arte. En la música, varias bandas de rock y metal han compuesto canciones inspiradas en la criatura. La banda puertorriqueña Puya, por ejemplo, tiene una canción titulada Chupacabras que mezcla ritmos de metal y salsa, reflejando la influencia cultural de la leyenda en la isla. En el ámbito del arte, el chupacabras ha sido representado en murales, pinturas y esculturas. Artistas de todo el mundo han interpretado la imagen del chupacabras de diferentes maneras, desde representaciones aterradoras hasta versiones más humorísticas y caricaturescas. Estas obras de arte no solo celebran la leyenda, sino que también invitan a la reflexión sobre la naturaleza del mito y su significado en la cultura moderna. El chupacabras en la literatura y los cómics. La literatura y los cómics han jugado un papel fundamental en la difusión y exploración de la leyenda del chupacabras. Autores de ficción y no ficción han escrito extensamente sobre la criatura, analizando su origen, sus avistamientos y su impacto en la sociedad. Libros como Tracking the Chupacabra, The Vampire Beast and Fact, Fiction, and Folklore de Benjamin Bradford investigan el fenómeno desde una perspectiva crítica, mientras que novelas de terror y ciencia ficción exploran la leyenda desde ángulos más imaginativos. En los cómics, el chupacabras ha aparecido en diversas series y ediciones especiales. En la serie El chupacabras de la editorial independiente Boom Studios, la criatura es reimaginada como un héroe antihéroe que lucha contra el mal. Esta interpretación creativa ha ayudado a mantener viva la leyenda y a atraer a nuevos lectores y fanáticos del cómic. El chupacabras en la educación y la academia. La leyenda del chupacabras también ha encontrado un lugar en la educación y la academia. En universidades y colegios, cursos sobre folclore, mitología y estudios culturales a menudo incluyen el chupacabras como un caso de estudio. Estos cursos exploran no solo la historia de la leyenda, sino también su impacto en la sociedad y su relación con otros mitos y criaturas del folclore mundial. Investigadores y académicos han publicado numerosos artículos y estudios sobre el chupacabras, analizando su origen, sus características y su evolución a lo largo del tiempo. Estos estudios ofrecen una comprensión más profunda de cómo los mitos y las leyendas pueden influir en la cultura y reflejar las preocupaciones y los miedos de una sociedad en particular. El chupacabras en la vida cotidiana. La leyenda del chupacabras ha trascendido los medios de comunicación y la academia para convertirse en una parte integral de la vida cotidiana en muchas comunidades. En lugares donde los avistamientos del chupacabras han sido reportados, la criatura se ha convertido en un símbolo local, apareciendo en todo, desde camisetas y recuerdos turísticos hasta festivales y eventos comunitarios. En Puerto Rico, por ejemplo, se celebra anualmente el Festival del Chupacabras, un evento que atrae a turistas y residentes por igual. El festival incluye desfiles, concursos de disfraces, presentaciones artísticas y debates sobre la leyenda. Este evento no solo celebra la cultura local, sino que también sirve como una plataforma para la educación y la exploración del folclore y la mitología. El chupacabras en el turismo. El impacto cultural del chupacabras también se ha traducido en beneficios económicos a través del turismo. En áreas donde se han reportado avistamientos, se han desarrollado rutas turísticas y excursiones dedicadas a la criatura. Estos tours llevan a los visitantes a los lugares de los avistamientos más famosos, ofreciendo narraciones dramatizadas y recreaciones de los eventos. En México, varias ciudades han aprovechado la leyenda del chupacabras para atraer a los turistas. En El Paso, Texas, cerca de la frontera con México, los turistas pueden visitar el Museo del Chupacabras, donde se exhiben supuestas pruebas y relatos históricos sobre la criatura. Estas iniciativas no solo promueven el turismo, sino que también ayudan a mantener viva la leyenda y a fomentar un sentido de comunidad y tradición.
El chupacabras en la tecnología y los medios digitales. La era digital ha permitido que la leyenda del chupacabras se difunda a una audiencia aún más amplia. Las redes sociales, los blogs y los foros en línea están llenos de discusiones, teorías y relatos sobre la criatura. Los videos de YouTube que documentan supuestos avistamientos y ataques han acumulado millones de vistas, atrayendo a una nueva generación de creyentes y escépticos. Además, aplicaciones de realidad aumentada y videojuegos han incorporado al chupacabras como un personaje o un elemento de juego. Estos medios interactivos permiten a los usuarios experimentar la leyenda de una manera nueva y envolvente, manteniendo el mito relevante en la era moderna. El chupacabras y la identidad cultural. El impacto cultural del chupacabras también se extiende a la identidad cultural de las comunidades afectadas por la leyenda. En muchas regiones, la criatura se ha convertido en un símbolo de resistencia y supervivencia, representando la capacidad de las comunidades para enfrentar y superar lo desconocido. La leyenda del chupacabras ha sido utilizada en discursos políticos y sociales para ilustrar puntos sobre la unidad, la resistencia y la identidad cultural. En Puerto Rico, el chupacabras es visto como una parte importante del folclore local, un símbolo de la historia y la cultura de la isla. La criatura representa no solo los miedos y las preocupaciones de la comunidad, sino también su resiliencia y su capacidad para mantener vivas sus tradiciones y leyendas. Investigaciones contemporáneas y reflexiones. Las investigaciones contemporáneas sobre el chupacabras continúan generando interés y debate. Si bien muchos avistamientos han sido desacreditados como engaños o identificados como animales conocidos, algunos investigadores sostienen que el fenómeno del chupacabras aún no está completamente explicado. Se han propuesto diversas teorías para explicar los avistamientos, incluyendo la posibilidad de animales desconocidos o fenómenos naturales poco comprendidos. Sin embargo, más allá de la investigación científica, el chupacabras sigue siendo un fenómeno culturalmente significativo. Ha inspirado una rica tradición de narrativas visuales y literarias que exploran temas universales como el miedo, la superstición y la resistencia humana frente a lo desconocido. Además, la leyenda del chupacabras sirve como un recordatorio de la complejidad y la diversidad del folclore humano, así como de nuestra fascinación eterna por lo inexplicable. Conclusiones y reflexiones. En conclusión, el chupacabras no es simplemente una criatura de la mitología contemporánea, sino un fenómeno cultural dinámico que ha capturado la imaginación de personas en todo el mundo. Su impacto en la cultura popular, el arte, la literatura y la identidad cultural demuestra su capacidad para evolucionar y adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales y tecnológicas. A medida que continuamos explorando y debatiendo el misterio del chupacabras, también reflexionamos sobre nuestra propia relación con el miedo, lo desconocido y las historias que nos conectan como seres humanos. El chupacabras desafía nuestras percepciones y nos invita a considerar lo inexplicable en un mundo cada vez más racionalizado. Independientemente de su existencia física, su influencia perdura como un fenómeno cultural que revela mucho sobre nuestras esperanzas, temores y la forma en que interpretamos nuestro entorno. En última instancia, el chupacabras sigue siendo un enigma fascinante que nos recuerda la capacidad de las historias para trascender el tiempo y el espacio, y seguirá inspirando interrogantes y reflexiones en las generaciones futuras.